Buenos días a los que nos saludé. Estamos aquí entonces para este espacio número 5. En este caso vamos a hablar de producción y conservación en humedales, claves para un manejo sostenible. Para arrancar nos acompaña Rubén Quintana y Valeria Asfara. Rubén es doctor de la UBA, ha realizado estudios doctorales en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Valencia entre el 2015 y 2018. Ha sido miembro como experto científico por América Latina y el Caribe del Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención Internacional sobre los Humedales Ramsar. Actualmente es investigador superior del CONICET, profesor asociado en la UNSAM, director regular del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental CONICET-UNSAM y académico de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Desde el 2009 es presidente de la Fundación Humedales. Por otra parte, Valeria Asfara es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, magíster en Control de Plagas y su impacto ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, actualmente es investigadora independiente del CONICET y profesora adjunta en la Universidad Nacional de San Martín. Los especialistas nos van a presentar mejores prácticas para una ganadería sostenible en humedales, Fundación Humedales. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buen día a todos y todas. La verdad que es un gusto para nosotros estar nuevamente en el foro. Es nuestra tercera vez que venimos y la verdad que es un gusto estar aquí y entonces agradecerle al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático la invitación para estar aquí, a Germán Enrique porque realmente haber hecho este evento aquí en Villa Ocampo sobre humedales es muy importante porque es el único evento que tenemos a nivel nacional sobre estos ecosistemas que son muy importantes para los humanos, ¿no? Entonces realmente venimos muy contentos a participar de este evento. Bueno, yo voy a dar un marco un poco más general, después mis colegas Leticia y Valeria van a dar algunos detalles. Venimos trabajando y colaborando conjuntamente, así que bueno, es un gusto estar aquí. Bueno, como verán, la presentación tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde Fundación Humedales, la Universidad de San Martín y el CONICET, que es un trabajo conjunto con productores del Delta del Paraná, tratando de avanzar en mejores prácticas para una ganadería ambientalmente sostenible en humedales. Tal vez la pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de mejores prácticas es por qué y para qué, ¿no? O sea, por qué realmente es necesario hacer mejores prácticas y para qué. Entonces voy a empezar brevemente a plantear las razones por las que consideramos por qué hay que avanzar en mejores prácticas. Ayer ya se habló algo, pero es muy elocuente las cifras cuando uno ve, estos son informes de la propia Convención Ramsar, que los humedales están siendo objeto de una pérdida y degradación muy acelerada en el planeta. Ayer se mencionó este número, un 87% de disminución desde 1700 y lamentablemente entre 1970 y en la actualidad hay un descenso muy marcado del 35% y que se ha acelerado básicamente a partir de este siglo, a partir del año 2000. Por otro lado, son ecosistemas que están mucho más afectados que los ecosistemas terrestres y acuáticos y de hecho la pérdida de humedales, la tasa anual de pérdida de humedales triplica a la de bosques y selvas. Y ustedes habrán visto que siempre hay como una gran preocupación por parte de la sociedad, de los medios, de hablar de la pérdida de las selvas amazónicas o de los incendios de los bosques de Australia, pero esta pérdida que tenemos de humedales es como una pérdida más silenciosa, ¿no?
Pero lamentablemente la tasa es muy importante. Si se fijan en los gráficos inferiores, estos son del informe que mostraba ayer Laura de la perspectiva mundial de los humedales que sacó la convención. Hay, como le decía, una pérdida más marcada de los humedales continentales, costeros respecto a los continentales, pero el descenso es similar. Y lamentablemente cuando vemos por regiones, en este periodo la región que más humedales perdió es América Latina y el Caribe. Entonces ahí también es un llamado que tenemos que tener de atención respecto a que nuestra región está perdiendo hoy en día rápidamente humedales. Por otro lado, y acá también algo se habló ayer, de que son muy vulnerables al cambio climático. Y uno de los grandes beneficios que tienen los humedales, que es de secuestrar carbono, lamentablemente cuando son degradados pasan a emitir. El 5% de las emisiones globales de carbono en estos momentos se deben a degradación de humedales. Nosotros lo hemos visto en nuestra región, acá hay una imagen muy clara de lo que ha pasado en los últimos años con nuestros humedales, sobre todo en la región aquí del litoral, con la gran bajante del Paraná o las sequías prolongadas que hemos tenido situaciones muy complejas. Entonces, esta es una razón por la cual uno debería pensar en tratar de tener mejores prácticas para intentar mitigar todos estos efectos negativos. Por otro lado, ¿para qué? Bueno, porque los humedales están considerados como los ecosistemas que más beneficios traen a los humanos y a sus producciones. Hay un antiguo trabajo de los años 90 que estimó que los humedales aportan el 40% de los beneficios de todos los ecosistemas del planeta. Entonces ahí hay otra cuestión de pensar en que cuando perdemos humedales o los degradamos, perdemos estos beneficios. Claramente, parte de esos beneficios tienen que ver con las características estructurales y funcionales de los humedales. Entonces, si alteramos, por ejemplo, el régimen hidrológico de los humedales, seguramente lo que va a ocurrir es que vamos a perder estos beneficios. Yendo concretamente a la ganadería, no solamente se pierde el agua que es necesaria para los animales, sino también, por ejemplo, la flora nativa, que es forraje de alta calidad, que puede ser muy importante para mantenimiento de una buena producción ganadera en humedales como los de la cuenca del Paraná, pero esas especies que son tan importantes, si cambia la hidrología, se pierden, ¿no? Por supuesto, tienen una importancia fundamental en el ciclo del agua. Nosotros, como les decía, trabajamos en el Delta. Esto es un trabajo que hicimos hace unos años comparando los cambios que hubo en el Bajo Delta entre el año 99 y el 2013. Fíjense que ahí se ha perdido, en ese lapso de tiempo, se perdió casi el 42% de los humedales de esta zona, que tiene que ver con el delta bonaerense, la parte que le corresponde a Buenos Aires, y el departamento Islas del Ibicuy de Entre Ríos. Fíjense los paisajes que hoy podemos ver en estos lugares totalmente transformados, parecen ambientes pampeanos, no parece que fueran humedales. Estos eran antiguamente pajonales de cortadera, para que tengan idea qué es lo que había antes de esta transformación tan drástica que se hace a través de indicamientos y canalizaciones. Y esto trae problemas y conflictos. Esta imagen es de una inundación en la zona del departamento de Islas del Ibicuy, que fíjense que el productor que tiene la capacidad para hacer un indicamiento en una época de aguas altas queda libre de ese efecto de la inundación, pero el que está al lado, que no tiene esa capacidad de transformación porque no le da la capacidad económica, su campo queda literalmente inundado por mucho más tiempo y a una altura mayor. Entonces, esto ha traído incluso conflictos entre los propios productores. Y este es el mapa. Nuestra fundación viene monitoreando los cambios que ha habido en el Delta desde el año 2010. Este es el nuevo mapa de indicamientos y terraplenes, salido ahora este año. Está actualizado a diciembre
del 24, donde podemos ver ya todas las áreas indicadas que hay en la zona. Fíjense que básicamente estamos en la zona que recién mencionaba, del Bajo Delta, es donde se acumula la mayor concentración de terraplenes y de indicamientos. Acá están los datos. Entre Ríos y Buenos Aires tienen la mayor parte. Santa Fe, como tiene una pequeña porción del delta, y realmente es muy poquito lo que hay en esa porción de transformado. Acá vemos en esta curva cómo es la acumulación a lo largo de los años del número de indicamientos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, esto tiene una consecuencia, obviamente, no es gratuito. Y creo que todos estamos al tanto de lo que pasó estos días en los partidos de la zona norte de Buenos Aires, Campana y Zárate en particular, ¿no? Estos problemas de inundaciones por esa transformación drástica, en este caso más por uso urbano, por las construcciones de barrios privados, pero como les decía recién, en el sur de Entre Ríos es más por usos productivos, estas transformaciones. El otro tema es que hay un aumento en el consumo de carne a nivel mundial. O sea, la ganadería es una oportunidad para colocar en nuevos mercados, sobre todo en los mercados emergentes como China o la India. Fíjense, acá están los valores de exportación que tuvimos entre enero y abril del 2021, donde el 75% de esa exportación se hizo a China, que es nuestro principal comprador de carne bovina. Y aparecen otras cuestiones a nivel internacional, que son las normativas que se están imponiendo en algunos lugares. Ustedes habrán escuchado que ahora la Unión Europea tiene esta normativa que prohíbe la importación de carne que se produce en zonas deforestadas antes del 2020. Pero posiblemente esto también ocurra en breve con los humedales, que tengamos este tipo de restricciones de carne que va a provenir de humedales transformados. Entonces está bueno ir pensando en estas cuestiones porque probablemente tengamos este tipo de normativa en el futuro. El Delta es una región ganadera, básicamente. Este es un mapa donde vemos todos los establecimientos ganaderos que tenemos en la región. Es la gran actividad productiva del Delta, porque está en toda la región. Entonces, a partir de eso, empezamos a plantear con el programa Corredor Azul, con el componente ganadería, esta posibilidad de trabajar con productores en mejores prácticas. Este trabajo es un trabajo conjunto que venimos haciendo desde 2017, ya tiene varios años. Básicamente buscaba conocer cómo son las prácticas tradicionales que hacían los productores en las islas, cómo fueron cambiando esas prácticas a medida que empezó todo este proceso de transformación. Y entonces la idea era construir un poco esta idea de mejores prácticas con los mismos productores y hacer aportes en donde veíamos que había cuestiones que fueran necesario modificar. Y también reflexionar acerca de que cuando uno plantea mejores prácticas para mantener los humedales en buen estado de conservación, también está aportando a una mejor producción ganadera, o sea que beneficia tanto al ambiente como a los productores. Y en ese sentido, bueno, el resultado de todo este trabajo conjunto fue un protocolo de mejores prácticas que elaboramos, ya les vuelvo a repetir, una co-construcción con los propios productores, que por supuesto por nuestro foco de la Fundación estaba más planteado al ambiente y en todo caso al bienestar animal, pero como les decía recién, también eso redunda en una mejor producción ganadera en la región. Nuestro enfoque tiene que ver con ver distintos compartimientos del ecosistema, fauna, recursos hídricos, suelo y vegetación, pero también sanidad y bienestar animal y cuestiones de gestión de la producción. Bueno, esto es simplemente para ver que nosotros hacíamos una línea de base cuando empezábamos a trabajar con los productores, a partir de ahí llegábamos a un acuerdo, empezaban a aplicar las mejores prácticas y hacíamos
un monitoreo para ver cómo eso iba evolucionando y a partir de ahí poder hacer un manejo adaptativo tratando de modificar algunas cuestiones para que mejore todo. Utilizamos una serie de indicadores de estado y progreso para hacer la línea de base y después hacer el monitoreo. No me voy a meter en detalles. Este protocolo y todo el resto de publicaciones que hicimos dentro del programa del componente ganadero y así como otras publicaciones de la Fundación están todas disponibles en la página que ahora les voy a mostrar cómo ingresar. Pero una cosa importante era qué incentivo podíamos plantearle a los productores, porque está bueno que los productores se involucren, pero creo que tenían que tener algún tipo de incentivo para llevar a cabo esto y mantenerlo en el tiempo. Entonces, una de las cosas que se estuvo pensando era tratar de plantear algún sello, certificación, para justamente estos establecimientos que aplican mejores prácticas para conservar los humedales. Algo del estilo de esto, esto está hecho por el Instituto Colombiano Agropecuario. Bueno, la idea es tratar de avanzar alguna cuestión de esta. Estamos viendo opciones con una certificadora y ver un poco cómo se puede avanzar, pero si bien está todavía en una fase bastante preliminar, la idea es tratar de avanzar con esto. Y en la tercera fase del programa que estamos ahora, la idea es tratar de promover estas mejores prácticas en dos áreas de interés para el programa, que es el sitio Ramsar Delta del Paraná y la Reserva de Usos Múltiples de Victoria. Tratar de seguir teniendo encuentros con la comunidad también para tratar de analizar y de reflexionar sobre las actividades sostenibles, productivas sostenibles en humedales, evaluar también cómo se puede hacer sinergias con otras producciones tradicionales como la apicultura, pero también, por ejemplo, con el turismo, ¿no? O con la pesca. Bueno, lo que les decía recién, tratar de seguir armando la cuestión esta de un sello de mejores prácticas. Así que bueno, esto es lo que estamos haciendo. Después, si algún detalle quieren, podemos charlarlo, o si quieren acceder a los documentos, ahora al final de la presentación están los datos para hacerlo. Así que ahora te dejo, Vale, para que sigas vos. Bueno, antes de empezar, también me sumo a las palabras de Rubén del gusto de estar participando del foro. En mi caso es la segunda vez que vengo y tanto el año pasado como este la pasé muy bien, me encanta el encuentro y me parece que es muy enriquecedor y muy interesantes todas las discusiones que se dan y para mí es un gusto enorme estar acá y agradecer también la invitación al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia que nos permitió venir. Bueno, en el marco de lo que les contó Rubén recién, del desarrollo del protocolo de mejores prácticas, yo les voy a contar un aspecto muy puntual. Ayer surgió en algún momento la discusión sobre qué pasa con los procesos de contaminación en relación a la degradación y pérdida de humedales y bueno, es un aspecto que nosotros abordamos en nuestras investigaciones y que tenemos la intención de agregarlo en los protocolos de mejores prácticas y enfocado desde el aspecto de los tratamientos sanitarios que se realizan sobre los animales en la producción ganadera. Antes de empezar con los temas puntuales que les quería contar hoy. Quería comentarles algunas cuestiones generales sobre contaminación. Si bien la ganadería no es de las actividades más contaminantes y los campos ganaderos reciben un montón de otras sustancias provenientes de otras actividades, y eso es otro aspecto de nuestras investigaciones, hay un aporte de la misma producción que tiene que ver con el uso de fármacos. Y la utilización periódica de fármacos para el tratamiento o la prevención de enfermedades está un poco asociado también a la transformación en el tipo de producción ganadera de la que hablaba Rubén, donde estos protocolos sanitarios están más asociados a la producción ganadera pampeana, pero en los últimos tiempos este tipo de producción se importó o se trasladó, digamos, a la región del Delta, asociado también a las transformaciones de la hidrología y demás, y entonces el aporte de estos contaminantes empezó a aumentar en las últimas décadas.
Si bien ahora con nuestros trabajos y nuestra insistencia, los productores están modificando, por lo menos los que trabajan con nosotros están modificando, ¿no?, el tipo de prácticas sanitarias que hacen. Durante muchos años se utilizaron estos fármacos que representan una fuente de contaminación para el ambiente. Entonces, en ese contexto, nosotros pensamos cuáles podrían ser herramientas novedosas para los protocolos sanitarios y pensamos en la utilización de productos naturales para sustituir los fármacos de uso tradicional, que son, ahora vamos a ver en un ratito, sustancias que son ambientalmente muy problemáticas. Bueno, entonces, las plantas, ¿no? Y retomando un poco lo que decía Rubén, que ustedes saben que los humedales albergan una gran biodiversidad y una gran biodiversidad vegetal, y en el caso de la producción ganadera, una amplia oferta de forraje, también tienen un montón de sustancias que tienen muchísimas propiedades, ¿no? Y a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí?, las distintas comunidades o sociedades se relacionaron con los productos vegetales y empezaron a conocer sus propiedades y a darles diferentes usos. Y nosotros podemos tener acceso a esos conocimientos a través de una disciplina que es la etnobotánica. Ahí hay un... Bueno, la etnobotánica entonces es la disciplina que estudia las relaciones entre las sociedades y las propiedades y los usos de las plantas, principalmente enfocado en los potenciales usos medicinales que pueden llegar a tener las especies vegetales, ¿no? Y se han descubierto muchísimas propiedades en mi ámbito de trabajo, principalmente propiedades insecticidas y repelentes de insectos, ¿no? Y antiparasitarias para el control tanto de enfermedades humanas como para el ganado. Y en relación a la salud humana, las plantas medicinales presentan un elenco vastísimo de propiedades. Ahí les listé algunas propiedades analgésicas, antibióticas, antivirales, desinfectantes, pero la lista es infinita. O sea, podemos encontrar una sustancia dentro de los vegetales prácticamente para cualquier dolencia, y eso está sintetizado y estudiado hace muchos años dentro de las disciplinas de plantas medicinales. Bueno, ¿y cómo podemos obtener estas sustancias a partir de las plantas? Bueno, de manera sencilla, basándonos principalmente en dos procesos, que puede ser la extracción con solvente o el destilado de los aceites esenciales de las plantas aromáticas por el proceso de destilación por arrastre con vapor de agua, que son realmente dos procesos muy sencillos. Mirá, la extracción con solventes es preparar macerados, ¿no?, a partir de material vegetal, que puede ser material foliar o cualquier parte de la planta que sea el material verde. Se preparan macerados con solventes de diferente polaridad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos usar solventes que sean más similares al agua o solventes que sean más similares al alcohol o a solventes orgánicos, y entonces lo que vamos a obtener en el macerado es una infusión donde ahí se disuelven las sustancias que son afines a cada uno de los solventes. La ventaja de esto es que con cada solvente vos podés obtener mezclas de diferentes sustancias con distintas propiedades. Se pueden hacer mezclas de solventes también, pero bueno, eso lo dejamos para los químicos. La otra técnica es la destilación por arrastre con vapor de agua, que ahí lo que haces es obtener los componentes aromáticos de las plantas. Son principalmente unos compuestos que se llaman terpenos y que tienen un montón de propiedades. También es muy sencillo, pones el material foliar en un balón de destilación a hervir con agua y cuando el agua se evapora arrastra en el vapor estos componentes que luego, al pasar por un condensador, se pueden obtener dos fases, ¿sí? Por un lado se condensa el agua y por el otro lado una fase oleosa, que es el aceite esencial de la planta, que ahí contiene una cantidad grande de compuestos. Los aceites esenciales en general son mezclas de compuestos y tienen muchísimas propiedades de todas esas que les nombré antes, ¿sí? Así que bueno,
Fíjate que las plantas nos ofrecen un enorme vademecum, ¿sí?, de sustancias que pueden ser utilizadas y que los humanos las hemos utilizado para muchísimas cosas desde que existimos como especie, ¿sí?, a lo largo de todas las culturas. Perdón. Bueno, en el ámbito más académico, una vez que obtenés estos extractos o destilados, se prueba la eficacia en el laboratorio, eso es lo que yo hago básicamente, de estos extractos o destilados sobre las especies que vos querés controlar, ¿sí? Si estás buscando un insecticida, bueno, probás la eficacia como insecticida de los extractos o los destilados sobre la especie que querés controlar, un insecto, una plaga, lo que sea. Y también lo que se puede hacer una vez que se identifican extractos o destilados que tienen actividad biológica, ¿sí?, que son eficaces, por medio de técnicas de química analítica, ¿sí?, como técnicas cromatográficas, se pueden identificar los componentes de la mezcla e incluso las cantidades relativas de cada uno de los compuestos que integran la muestra. En general, eso es importante. Muchas veces las mezclas, los aceites esenciales, la eficacia está asociada a las características de la mezcla, ¿sí?, los componentes y las proporciones relativas de ellos, ¿sí? Y a veces hay uno de los componentes que es el principal principio activo y entonces también es posible identificarlo mediante estas técnicas y luego purificarlo, aislarlo o incluso reproducirlo de manera sintética por síntesis química en el laboratorio, como es el caso, por ejemplo, de la aspirina, ¿sí?, el ácido acetil salicílico, que es un derivado sintético del ácido salicílico que está en las hojas del sauce, por ejemplo, ¿no?, hablando de los humedales. Bueno, fíjate, y nosotros encontramos qué sustancias, por ejemplo, dentro de los terpenos que componen aceites esenciales de muchas especies aromáticas, ¿qué encontramos? Que, por ejemplo, el linalol, el limoneno, el alfa-pineno, el acetato de mentilo, el geraniol, ¿sí?, todos esos son repelentes de diferentes especies, de la cucaracha Blatella germánica, que es la que tenés en el cajón de tu cocina, y también de las chinches hematófagas que transmiten la enfermedad de Chagas, que acá en Argentina es la Triatoma infestans. Y otras especies de vinchucas también. Y el linalol, por ejemplo, el limoneno, el eucaliptol y la mentona, además de ser repelentes, los dos primeros también tienen propiedades insecticidas, o sea, son tóxicos y producen el volteo y la muerte de estas especies. Y por otro lado también, esto no lo hice yo, sino que esto está en la literatura científica, se han identificado qué sustancias presentes no solamente en los aceites esenciales, sino otros componentes presentes en las plantas tienen propiedades antiparasitarias y son principalmente, bueno, los terpenos presentes en los aceites esenciales, pero también taninos, saponinas, proantocianinas, el ácido salicílico del sauce y las lactonas sesquiterpénicas. Y estas sustancias están presentes, por ejemplo, en las plantas del género Acacia, en el sauce y en algunas de las familias Fabaceae y Poaceae, ¿sí? Bueno. Ahora volvemos a lo de, no se olviden las familias porque ahora volvemos. Bueno, y como les comenté recién, los productos veterinarios que se usan en ganadería son potenciales contaminantes porque si bien se aplican o se utilizan directamente sobre el animal, pueden acceder al ambiente por medio de diferentes mecanismos, ¿sí? Sobre todo nos vamos a focalizar en los antiparasitarios, que si bien son inyectables, se excretan principalmente en las heces y en la orina del ganado. Entonces queda el antiparasitario bastante concentrado en la bosta y esto llega al suelo. Ahora vamos a ver qué propiedades tienen los antiparasitarios que los vuelven como unas sustancias bastante peligrosas o preocupantes en términos ambientales, pero puede después acumularse también en el suelo subyacente y abajo de las deposiciones. Bueno, fíjate, los productos que más se usaron o se usan históricamente en estos protocolos de producción ganadera tradicionales son la ivermectina y los benzimidazoles, que es otra familia de productos antiparasitarios.
Pero la ivermectina es particularmente preocupante por dos motivos, porque se ha usado durante mucho tiempo y además tiene algunas características que se las puse ahí, pero lo más importante de eso es que es muy persistente, ¿sí? ¿Qué significa? Que no se modifica y entonces ese compuesto está presente en el ambiente sin modificarse durante muchísimo tiempo. Entonces, esto hace que, si el uso es periódico, esta sustancia tienda a acumularse en el ambiente, ¿sí? No solamente en el suelo, sino que también puede acumularse en tejidos biológicos. Leti hizo un montón de trabajos en ese sentido y detectaron que está presente este compuesto en tejidos de invertebrados, acuáticos y de peces, ¿no? Bueno, y fíjate por las características farmacocinéticas que tiene este compuesto, el 90% de lo que vos le pones al animal es excretado sin modificarse en la materia fecal. Entonces, la bosta representa ¿cómo se dice? Una fuente de contaminación de suelo muy importante. Y en particular, entre otros organismos, los que están muy afectados son los invertebrados que constituyen la fauna estercolera y que tienen un rol muy importante en la descomposición de las heces y en la incorporación de nutrientes al suelo y participan, por supuesto, también en los ciclos de materia orgánica. Y vamos a ver que esto va a repercutir directamente sobre la producción, ¿sí? Espera que tomo aire, porque estoy hablando muy rápido. Bueno, fíjate, la ivermectina puede tener efectos directos sobre las especies forrajeras. Si hay reportes en la bibliografía científica que la ivermectina también es tóxica para algunas plantas. Entonces puede afectar por toxicidad directamente a algunas especies vegetales que pueden ser forrajeras importantes, ¿sí? Hablando en el caso de ganadería en humedales. Y además pueden tener efectos indirectos sobre las especies vegetales porque, como vimos recién, afecta a los invertebrados que descomponen la bosta y entonces producen procesos de degradación del suelo. Por otro lado, bueno, los efectos sobre los estercoleros, como en su mayor proporción son insectos, la ivermectina, además de ser antiparasitario, es un insecticida de amplio espectro, por lo cual afecta a estos organismos y esto retarda y dificulta la degradación de las heces y los ciclos de materia orgánica que les contaba recién, ¿sí? Y además, el otro punto es que, como se utilizó durante muchos años, ya empezó a aparecer resistencia a ivermectina en los parásitos. Ya no es tan eficaz porque los parásitos empezaron a volverse resistentes. Acá tengo algunos datos que son del año 2017, pero fíjate, ya a partir del año 2000, el primer caso se detectó en la provincia de Corrientes, pero estos datos del 2017 ya había 7 provincias donde se había registrado en establecimientos ganaderos resistencia a ivermectina en nematodos. Esto es muy importante para la producción porque entonces el productor ya no puede o ya no le resulta eficaz este fármaco como antiparasitario, ¿no? Bien. Nosotros hicimos unos relevamientos en los campos ganaderos del Bajo Delta del Paraná, el área de estudio que les mostró Rubén. Recolectamos unas muestras de heces en 6 establecimientos ganaderos y medimos la cantidad de ivermectina. Y observamos que en todos los campos había presencia del fármaco. El porcentaje de positividad, o sea, la cantidad de muestras que dieron positivos para ivermectina sobre el total, no es extraordinariamente alto, pero varía entre el 20 y el 40% de las muestras que tomamos tenían presencia del fármaco. Las concentraciones, bueno, están ahí listadas, los valores dieron bastante variables, en un promedio de 500 miligramos por kilogramo de muestra, que son valores que están más o menos en el orden de los datos reportados en bibliografía en otros trabajos similares en Argentina y en otros países. O sea que la concentración no es alarmante, la incidencia es un poco preocupante y lo que se observó cuando vimos la distribución de las muestras positivas a lo largo de las estaciones, hubo un pico en la primavera que eso coincide más o menos con los protocolos sanitarios. Si bien la ivermectina no tiene un calendario obligatorio que esté estipulado por los organismos regulatorios, los productores
más o menos coinciden, o por lo menos en esa zona, que aplican el fármaco hacia fines de la primavera y principios del verano. Entonces esa fue la estación del año donde nos dio un mayor porcentaje de muestras positivas. Pero lo más importante es que lo que vimos es que cuando las muestras presentaban mayor cantidad de ivermectina, los coleópteros, que son un grupo de insectos que pertenecen a la fauna estercolera, disminuían su abundancia a medida que la concentración de ivermectina se hacía más grande, ¿sí? Fíjate que la mayor parte de las muestras dieron concentraciones relativamente bajas de ivermectina, o sea, están como a la izquierda de la curva. Pero la línea te muestra que a medida que la ivermectina aumentaba, disminuía tanto la abundancia como la riqueza de especies de coleópteros en la bosta. Entonces esto te muestra que efectivamente la presencia del fármaco afecta a estas comunidades, que genera luego todas esas repercusiones en la producción que contamos antes. Bueno, dicho esto, la alternativa que venimos pensando hace tiempo es generar o producir biofármacos, ¿sí? A partir de productos naturales. Y bueno, ¿cuál es el estado del arte de esto? Hay bastante investigación hecha hasta el momento sobre propiedades antiparasitarias de las plantas, pero la mayor parte de la literatura son investigaciones realizadas en otros países, principalmente en países europeos. Acá en Argentina no encontré nada sobre esto. Y ahora les cuento otra cosa con respecto a los productos en la próxima. Bueno, fíjate, en la literatura científica entonces encontramos que las plantas con altos contenidos en taninos son las que tienen mayores propiedades antiparasitarias. Y las familias, sí, que les mencioné antes, las asteráceas, eso en Europa, pero fabáceas y salicáceas, hay muchas especies forrajeras en la zona del delta que pertenecen a estas familias. Si bien las principales especies en el delta o las forrajeras de mayor calidad pertenecen a la familia Poaceae, también hay forrajeras secundarias de alta calidad pertenecientes a las familias Fabaceae y Salicácea, que consideramos que son especies con potencial antiparasitario. Y pueden ser, por ejemplo, hay un montón, pero puede ser, por ejemplo, el porotillo, el lotus, que es una exótica medio asilvestrada, el trébol blanco, la acacia también es exótica. Pero hay un montón de nativas de la familia Fabaceae que son que los animales en el área donde nosotros estudiamos las utilizan como forrajeras, y también, bueno, de las salicáceas, por supuesto, el sauce criollo, ¿sí? Bueno, en relación al desarrollo de productos, en los últimos años hubo pocos registros, hubo registros de productos nuevos, pero no se registraron productos con principios activos nuevos, ¿sí? Sino que son reformulaciones de las mismas sustancias. Y en relación al uso de productos naturales, hasta el momento no hay registrado ningún producto en ningún lugar del mundo a base de estos biofármacos. Entonces, el desafío nuestro es poder desarrollar extractos o destilados como nuevos activos para el control de parásitos. La idea es incluirla en los protocolos de mejores prácticas, y como vimos antes, como son técnicas sencillas, la idea es que el mismo productor pueda generar estos extractos en el campo y utilizarlos a pequeña escala o en los momentos en que sea necesario ante la aparición de parásitos. Y el otro punto que tenemos en mente para implementar es diseñar de manera conjunta con los productores un protocolo de aplicación de estos extractos o destilados, junto con una formulación que pueda aplicarse sobre el ambiente para el control de las fases infectivas que se encuentren afuera del animal. En los parásitos internos de las especies más comunes tienen una proporción, creo que 19:1, ¿sí? O sea, la mayor parte, hay 19 veces más población de parásitos afuera del animal que adentro. Entonces,
diseñar un protocolo donde se alterne la administración de fármacos al animal con protocolos de control de las fases infectivas en el ambiente, nos parece también una idea novedosa que hasta el momento no se implementa, y la idea también es utilizar estos extractos naturales de manera de disminuir el impacto sobre el ambiente, para ambas cosas, ¿no? Bueno, y como les dije antes, desarrollar formulaciones sencillas y accesibles que el mismo productor pueda fabricar en el campo y aplicar él mismo. Bueno, por ahora creo que es la última. Ahí están nuestros contactos. Y Rubén, querías contar lo de la página web, ¿no? Gracias. Ahora es el momento de Leticia Mesa. Es licenciada en Biodiversidad de la Universidad Nacional del Litoral y realizó el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Tucumán. Coordina el equipo Vacas Verdes y desde hace más de 15 años se encuentra abocada al desarrollo de indicadores ambientales que servirán como herramienta para evaluar la sustentabilidad de prácticas ganaderas en humedales. Ella nos presentará herramientas tecnológicas para el diagnóstico y monitoreo de humedales sujetos a uso ganadero. Bueno, buenos días. En principio, agradecer al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, especialmente a Luciana y Germán por permitirme estar acá, a la Municipalidad de Villa Ocampo también, por toda la organización. Y bueno, para mí en principio es un gran honor estar acá junto con Rubén y bueno, Alejandro, que son, como ayer contaba, reconocidos en todo esto de la historia del conocimiento de los humedales y que vienen trabajando ya tanto tiempo. Bueno, en este tipo de ambiente tan complejo, tan dinámico y tan apasionante, que nos enfrenta a diferentes problemáticas, no solo ambientales, sino también sociales, económicas, y un poco de eso vamos a hablar hoy. Y bueno, presentarles, en principio yo vengo en representación de un grupo de trabajo bastante heterogéneo, conformado por diferentes profesionales, investigadores, becarios, técnicos, la mayor parte del Instituto Nacional de Limnología, que hablaba ayer Alejandro, y bueno, soy parte del equipo, digamos, y vengo, digamos, a transmitirle lo que estamos realizando hace tiempo con esto del desarrollo de herramientas y trabajando constantemente desde nuestro punto de vista científico y ahora en este último tiempo un poco más aplicado para, bueno, no solo el Instituto Nacional de Limnología, sino también trabajamos en colaboración con el CIBETAN de Tandil, con la Universidad de San Martín, bueno, Rubén es parte del equipo también, Vale, Meli, y con diferentes instituciones también de la Universidad Nacional del Litoral, como FUC, Fitch, bueno, y Sociedad Rural de San Javier, que bueno, ahora les voy a contar lo que venimos haciendo. Y bueno, ¿en qué trabajamos? En principio trabajamos en estos bioindicadores. ¿Qué son los bioindicadores? Son organismos cuya presencia o ausencia nos indican el estado del humedal, ¿no? Y como les decía, es un grupo grande porque los humedales son también muy complejos y comprenden muchos organismos, muchos indicadores que desde nuestro punto de vista y desde nuestro objetivo tenemos que mirarlos a cada uno, de alguna forma simplificar todo tipo de información para poder determinar justamente este objetivo que tenemos, poder mirarlos, evaluarlos, observarlos, medirlos y que ellos mismos nos cuenten sobre el estado ambiental en que se encuentra ese humedal. Por eso son bioindicadores, nos dan información de cómo está ese ambiente y si la práctica productiva que se está realizando en ese ambiente puede corresponder a normas sustentables o no sustentables, que es lo que venimos un poco, digamos, nos congrega ayer y hoy en este foro de humedales que está
sometido a diferentes actividades antrópicas, entre ellas la actividad productiva, la actividad ganadera como una de las fundamentales. También en la provincia de Santa Fe, más del 50% del territorio de la provincia está ocupado por humedales y esta es una práctica extendida, muy relevante y con alta importancia productiva, y bueno, nosotros nos ocupamos de la parte ambiental, ¿no? Teniendo en cuenta la parte social. Como ven, digamos, ayer veíamos la exposición de Borja, digamos, con las ranitas, que también son indicadores. Hay organismos que no se ven tanto como una rana, y bueno, Ani también nos va a contar un poco sobre los peces, pero que son también como los macroinvertebrados, que es mi experticia, digamos, que están dentro del agua, que si uno agarra una plantita, seguro lo han visto, o volando en estado adulto como son los odonatos, pero no son no menos importantes que los vertebrados, que los podemos ver más a simple vista, como un ave, como un pez, son tan importantes como las especies más grandes y cumplen roles fundamentales en el mantenimiento de los bienes y servicios del ecosistema y fundamentalmente de la calidad del agua, ¿no? Venimos trabajando estuvimos trabajando con Rubén y Fundación Humedales en el 2019 en el Delta del Paraná, pero nuestro foco principal de interés, porque venimos trabajando allá desde 2019 en adelante, es la región del Paraná Medio, de que comprende los campos de la parte de Santa Fe Capital, San Javier, y tenemos relevado con información, digamos, productiva, trabajamos mucho con los productores, y con esto de los bioindicadores, analizando muestras, tomando muestras, yendo a los campos, de más de 50 campos ganaderos, entre ellos, el año pasado tuvimos una fuerte trabajo con la gente de parques, con Jere, con Darío, que nos ayudaron muchísimo, digamos, en la parte logística para acceder a los campos, para tomar las muestras, y pasamos un lindo rato con ellos también. Es también, digamos, creemos que también, lo que les contaba del grupo, de la colaboración entre diferentes instituciones, entre diferentes disciplinas, digamos, de un mismo lugar de trabajo que es el Instituto de Limnología, entre diferentes experticias, creemos que, hacia esa colaboración interinstitucional podemos llegar a lograr, y más en este marco social y económico difícil, digamos, la colaboración mutua ante un fin común, creo que vamos a poder lograr los objetivos que tenemos propuestos. Un poco anticipándome a las experiencias que hemos tenido el año pasado, empezamos a pensar qué es lo que nos convoca, nos aúna, y también en este espacio que estamos hoy presentes, esto de los humedales, el conocimiento, digamos, conocemos mucho del ambiente, interactuamos con él, y los científicos, tanto los productores también, y la otra concepción, digamos, que tenemos todo, o por lo menos los que nos juntamos aquí, lo que le transferimos y los que se enganchan también con nuestra propuesta, es mucho amor por lo que hacemos, mucha pasión, y eso es lo que también nos congrega a poder llegar a los fines que tenemos previsto y que queremos lograr. Y es por eso, y teniendo en cuenta que tenemos muchos puntos en común, digamos, entre productores, científicos y diferentes instituciones, digamos, gubernamentales, de ciencia y tecnología, hemos apostado a eso, digamos, al intercambio, a conocernos, a ver qué podemos intercambiar y qué podemos construir en conjunto, y hemos realizado 2 talleres el año pasado, en el mes de abril y en el mes de diciembre, donde estuvo la provincia, digamos, apoyando todos estos eventos, y lo hemos coronado también este espacio de intercambio, de discusión y de encuentro con el primer simposio de ganadería en humedales que realizamos el 28 y 29 de marzo, hace poquito,
en la Sociedad Rural de San Javier y bueno, gracias al apoyo también de la provincia. Y bueno, yo lo veía a Dionisio también que actuó como financiador y como apoyando este evento. Pudimos realizarlo, fue un evento exitoso, donde pudimos llegar, digamos, y convocar a un sector que es muy difícil, que son los productores, muy difícil pero a la vez muy accesible cuando hablamos de sustentabilidad, porque creemos que bueno, es a aquellos que tenemos que traccionar y tenemos que trabajar con ellos y entre los dos, digamos, este espacio de transferencia para poder crear un mismo lenguaje, un mismo conocimiento y un mismo lineamiento a cómo vamos a cuidar estos ambientes, cómo los vamos a monitorear y cómo vamos a hacer el diagnóstico de este monitoreo que estamos convocando. Y bueno, en este sentido estamos trabajando justamente con estas esferas de la sustentabilidad, donde el ambiente se encuentra, digamos, en consonancia, bajo un mismo lema, con la economía y la sociedad. Sobre esto les voy a hablar un poquito, cómo podemos, a través del cuidado del ambiente, podemos tener un sostén económico, digamos, cómo nos beneficiamos por medio del cuidado del ambiente, podemos beneficiarnos económicamente, al productor cómo se puede beneficiar y pudiendo tener una carne con valor de origen, una carne con diferenciación, digamos, de aquellos productores que realicen prácticas sustentables, teniendo en cuenta el respeto de los saberes de los productores, el respeto por aquellos productores que hacen un uso sustentable de los recursos naturales del humedal y el rescate de los saberes tradicionales, que en eso es lo que venimos trabajando en los talleres, digamos, los productores gratamente nos sorprendimos y sabíamos, y por eso convocamos a ese tipo de encuentros, que saben un montón de cosas que nosotros no, porque viven en el ambiente, porque todos los días están en ese tipo de ambiente, es su casa y lo conocen mucho más que nosotros seguramente. Y bueno, nosotros poder aportarles nuestro conocimiento y a través de ese intercambio pudieron surgir cosas muy lindas, muy interesantes, que estamos queriendo, digamos, aunar en un mismo desarrollo tecnológico, que eso es lo que le venía a contar. También creemos que la ciencia tiene que estar en ese desarrollo de tecnología para poder lograr que esas tres esferas de la sustentabilidad puedan ensamblarse, engranarse y a la vez dar respuestas a un sector que lo pide, digamos, y que es importante, siempre con la participación comunitaria e interinstitucional. Y bueno, justamente, teniendo en cuenta qué aspectos, digamos, de la sustentabilidad estamos teniendo en cuenta o qué es lo que queremos, cuál es nuestro mensaje, que a través de una carga y un manejo adecuado, digamos, teniendo en cuenta lo que nos ofrece el ambiente y la carga animal que es capaz, digamos, ese ambiente de sostener, podemos lograr una ganadería sustentable, digamos, haciendo un uso racional de los recursos naturales que nos ofrece ese humedal. Bueno, lo que venimos escuchando, digamos, a través de ayer y hoy, digamos, que bueno, esto de los bienes y servicios que nos ofrecen estos ambientes ricos en biodiversidad, en vegetación nativa de excelente calidad, de excelente capacidad nutritiva, y teniendo en cuenta de que también la sustentabilidad incluye al bienestar animal. Los humedales son ambientes donde ofrecen espacios para que el ganado pueda estar tranquilo, que pueda caminar, tienen agua y forraje de excelente calidad, sombra, se respetan los tiempos de destete y de crianza, y también a través de ese bienestar animal cuidamos al medio ambiente, porque tenemos que los animales se enferman menos,
engorda más rápido y se usan menos fármacos antiparasitarios, hay menos uso de fármacos, de productos veterinarios. Y con eso logramos una eficiencia productiva y bueno, puede salir, digamos, al mercado una carne donde los alimentos son más sanos, digamos. Bueno, en ese sentido, digamos, la adopción de la tecnología tiene como objetivo poner en valor las prácticas sustentables mediante la diferenciación en el mercado, dar a conocer al consumidor los orígenes y aptitud de la carne. Muchas veces nos decían un productor de isla que hace un uso sustentable de los recursos naturales que ofrece el humedal y que tiene mucho conocimiento, digamos, de cómo poder producir en ese campo sin dañar el ambiente. Nos decía, sí, pero yo vendo en el mercado, sale mi carne en el mercado, pero no me la compran porque es más oscura, la grasa es más amarilla. ¿Cómo hago? Bueno, hay un desconocimiento del consumidor también de dónde viene esa carne. En ese sentido hablamos de la trazabilidad, de bueno, poder, digamos, dar a conocer también, digamos, de dónde viene esa carne ante un consumidor que cada vez está más exigente también en el mercado de dónde viene lo que consumimos, ¿no? Y bueno, lograr beneficios también para el productor. La tecnología, que ahora le voy a contar, es la parte más difícil, que siempre tenemos los científicos, bueno, y Rubén y Alejandro lo sabrán, que es de simplificar toda la información que estamos tomando con esto de los bioindicadores y todo lo que hemos obtenido en los talleres, cómo simplificamos este maremoto de información. Nosotros los científicos somos muy estrictos, muy pensadores, nunca cerramos una idea, siempre volvemos, no estamos muy seguros de lo que hacemos, pero bueno, tenemos que dar respuesta, ya 15 años de trabajo, tenemos que materializarlo en algo. Y bueno, en ese tipo de adopción estamos trabajando y presentamos recientemente un proyecto a provincia también para el desarrollo de la app Ecoganadera, le pusimos ese nombre, para un diagnóstico con gente de Fitch también estamos trabajando en ello, que son los especialistas, digamos, en desarrollo de aplicaciones, que el objetivo es que puedan dar un diagnóstico rápido primario, del estado ecológico del humedal y que pueda ser, digamos, utilizado por productores, por isleños o cualquier actor social que quiera realizar un diagnóstico primario del estado ambiental de ese humedal. Y bueno, siguiendo con los protocolos, y estamos trabajando con Rubén, digamos, bueno, ya siempre nos sentamos a hablar y decimos, bueno, vamos a hacer esto, y en colaboración con becarios doctorales que dirigimos en conjunto, pero bueno, más centrándonos en la parte de la ciudad de Santa Fe, que es ahora nuestro foco de dar respuestas también, y esto para evaluar la sustentabilidad, y a partir de estos indicadores ambientales y más que nada acuáticos que estamos trabajando y de los cuales somos especialistas. Bueno, un poco contarles de las funciones que digamos que prometemos que va a tener el desarrollo de esta app. Bueno, para justamente lo que les decía, un diagnóstico rápido y primario del estado ambiental de ese humedal y el monitoreo de la actividad productiva. Y bueno, esto del protocolo o del índice EcoWetland, que también lo tenemos en nuestra página, es tomar mucha información, pero a su vez poder analizarla rápido y concisa a través de informes para que el sector, digamos, que requiera, digamos, de ese diagnóstico o de ese monitoreo de ese ambiente pueda tener, digamos, un informe, digamos, del estado ambiental a través de los indicadores que estamos realizando. Y bueno, esto de lo del sello, la distinción, como una vez más les decía, y es lo que venimos trabajando desde el año pasado, y bueno, con diferentes apoyos de la provincia, que bueno, no lo vamos a lograr solos como científicos, sino a través de digamos, aunar esfuerzos entre los actores sociales que hacen uso de ese recurso, los científicos y las instituciones de gestión.
Y creo que vamos a partir de eso, digamos, la idea de todo este producto es obtener una producción estable y resiliente, mejorar la imagen del productor, aportar a objetivos de desarrollo sostenible y protección frente a eventos de cambio climático, que bueno, que ya es, digamos, que es un escenario que venimos transitando y que bueno, que tenemos que empezar a tomarlo, digamos, como para poder dar respuestas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia. Ahora presentamos a Ana Pía Rabufetti. Ella es licenciada en Biodiversidad y doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Bioquímica. Nos va a presentar Futuro de la pesca en el Paraná, la influencia de la variabilidad hidroclimática. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación ante todos. Es la primera vez que participo del foro, así que celebro la invitación, estos espacios de encuentro y realmente de intercambio y de formación. Y bueno, agradecer al Ministerio por la invitación, a la ciudad, específicamente al municipio de Villa Ocampo, por darnos esta cálida bienvenida y recepción. Y por poner en relevancia estos temas en el contexto en el que estamos viviendo, también me parece interesante revalidar o celebrar, digamos, que la gestión esté interesada por el aporte científico, digamos, para la construcción de conocimientos. Yo vengo del laboratorio, ahí estamos, de hidroecología del Instituto Nacional de Limnología, primer instituto de investigación del CONICET, como nos gusta decir a nosotros, y también en ese sentido es un orgullo para mí estar hablando frente de los que fueron mis docentes en la facultad y quienes son popes en el tema, así que eso siempre da un poquito más de quickie a la hora de hablar, pero bueno, somos un grupo interdisciplinario y realmente entendemos a lo largo de estos años de estudio que hablar de la pesca, que es lo que me propusieron, del futuro de la pesca, realmente engloba mucho más que hablar de solamente variabilidad del clima, ¿sí? Entonces, bueno, a la hora de pensar qué necesitamos para plantear este futuro de la pesca, la verdad es que no traigo respuestas cerradas. Espero que sea algo que podamos charlar y construir, porque sumamente la pesca es un sistema socioecológico, económico, político, productivo, complejo, y más en un mega río como el Paraná realmente es un desafío, pero creemos que poder plantear cuestiones de gestión y manejo sostenible nos obligan a repensar qué pasó en el pasado y en el presente, y para esto es clave sumar tanto cuestiones de la actividad pesquera, o sea, antrópicas, como cuestiones hidroecológicas y de variabilidad del clima, además de las cuestiones poblacionales, porque nos encontramos en que en general cuando hablamos de pesquerías, o a mí al menos me pasó, era como el estado poblacional de los bichos y ahí se cortaba la historia. Y poco sabíamos del cambio en el sistema productivo, las exportaciones, en el esfuerzo, qué pasaba con los modos de producir, qué pasaba con esos ecosistemas. Hoy la verdad que esta visión de una salud nos obliga a repensar que la salud de estos ecosistemas y de los humedales y del río Paraná, de eso depende la salud de la fauna ictícola y claramente también nuestra salud humana, y creo que de muchos de eso venimos hablando. Pero bueno, hablar de variables hidroclimáticas es claramente hablar de fluctuaciones climáticas que actúan, las grandes oscilaciones climáticas a nivel de la cuenca, y van a ser las que nos regulan el régimen hidrológico a nivel de la cuenca, pero dijimos, hablamos de un mega río del mundo como es el Paraná, con una gran extensión y claramente muchas cuestiones económicas y políticas que lo atraviesan, y realmente hoy la sostenibilidad o la salud o el futuro de la pesca en el río Paraná y sus humedales se enfrenta, como venimos charlando, a múltiples desafíos significativos que tienen que ver con una crisis climática, ecológica, incendios, la hidrovía, el sistema productivo, sobreexplotación, pérdida y fragmentación del hábitat, no solamente por la expansión del modelo agrícola ganadero, sino también por cuestiones que tienen que ver por las grandes obras de ingeniería que se van desarrollando sobre la planicie y el cauce, que claramente nos cambian la conectividad. Entonces, bueno, el régimen cíclico tradicional al que estamos acostumbrados del Paraná va cambiando claramente en respuesta a variaciones naturales de fluctuación, pero también fluctúa y cambia a lo largo de toda la extensión del Paraná, lo cual nos plantea claramente que una posibilidad, digamos, y algo bueno a aprovechar, pero también un desafío a la hora de pensar los aprovechamientos, no solamente de la actividad comercial, digamos, de exportación, sino también a la hora, por ejemplo, de un productor pensar la acuicultura. ¿Por qué? Porque estas unidades geomorfológicas o unidades de paisaje que vamos encontrando a lo largo de todo el recorrido
cambian también la conexión y el tiempo de llenado a medida que va cambiando el nivel del río. Entonces, no es tan sencillo, digamos, de analizar las cuestiones por separado. Es una conjunción de factores, pero además no hablamos de un río de montaña con 20, 30 especies, sino que hablamos del Paraná con unas 350, 400, según quien se anime a dar más, especies que presentan requerimientos ecológicos, reproductivos, de alimentación ambientales diferentes, pero de las cuales solamente unas 20 aproximadamente son las que sustentan la pesca comercial / recreativa deportiva. Y mayoritariamente estas especies comerciales, no digo todas porque vamos a ver que la estructuración del stock cambió, pero son mayoritariamente migradoras, son periódicas, de larga distancia, que presentan un sincronismo justamente con la inundación, o sea, con las inundaciones, después vamos a ver de qué tipo, y requieren de condiciones específicas para reproducirse. Pero como dijimos, las actividades que llevamos a cabo, la planicie, que hoy nos hacen hablar, antes encontrábamos los papers de que el río Paraná es un río que se mantiene prístino. Bueno, eso lo hemos perdido, claramente hablamos de una planicie sumamente antropizada, entonces también tenemos que conocer la cuestión de contaminación y más sanitaria de nuestras especies, por eso nosotros venimos trabajando con microbasurales en planicie de inundación en relación con la creciente y estudios de microplásticos en especies comerciales, pero esto solo lo menciono como línea. Y a esto también se suma, que es una gran cuestión para la crisis de la biodiversidad, que es la introducción de especies exóticas, y a esto también se enfrentan nuestras pesquerías naturales. Entonces, esto es un caso muy llamativo de un salmón chinox que lo encontramos en el río Paraná y de la Plata, gracias al registro de ciencia ciudadana, o sea, de pescadores, y empezamos a ver, che, ¿qué pasa con estos bichos? ¿Están perdidos? ¿Están boyando? ¿Pasó algo? ¿Cambio climático? Bueno, por ahí vamos, digo que no tenemos respuesta, pero lo estamos analizando también en esto de pensar la pesca como un todo, de una visión holística. Y entendemos que la salida es desde la ciencia, desde la gestión, pero también en el territorio con la ciudadanía, y por eso creemos que tenemos la necesidad de sumar a los actores claves de esto, que son, por un lado, los pescadores comerciales y de subsistencia, que nos hablen de cómo están, de cuál es la situación, cuáles son sus necesidades, a qué están dispuestos y a qué no en esto de repensar, por ejemplo, el proceso de cambio del sistema productivo, y venimos trabajando desde hace varios años en lo que es una caracterización del estado de situación de los pescadores y, por ejemplo, del acceso al sistema de salud, y empezamos hace unos 3 años con un proyecto de ciencia ciudadana con pescadores, pero de tipo comercial, deportivos, recreativos, para hacer un mapeo colaborativo de peces. Entonces, ¿de qué depende el futuro de la pesca? Esto es solo la introducción. Claramente que depende, y por suerte, esto es lo positivo. Depende del área que posea las llanuras de inundación, estamos geniales. De la longitud del cauce principal, estamos geniales. De la conectividad entre los ambientes, eso depende mucho de nosotros y qué hagamos con los humedales y con el río Paraná, pero claramente depende de cuestiones históricas, económicas, políticas, no solamente de la hidroecología o variabilidad del clima. Así que hoy lo que vengo a presentar muy brevemente, básicamente es mostrarles algunos de los resultados que venimos trabajando desde este enfoque, tratando de que sea una visión holística pesquera, de cómo podemos evaluar el éxito reproductivo de los peces de importancia comercial en el mediano, corto y largo plazo, desde una visión espacio-temporal, sumando estos diferentes factores. Entonces, bueno, claramente que el área de estudio que vamos trabajando varía según el objetivo. Hay estudios que tienen que ver con estructura de talla, ingestas de microplásticos en zabalitos, cuestiones de la reproducción, de éxito reproductivo, patrones de uso de los ambientes, que sí lo hacemos en una escala claramente, este es el puntero, chiquito, por unidad, ay, no, hice lo mismo que, bueno, lo hacemos por unidades geomorfológicas en un tramo específico del tramo medio del río Paraná y consideramos cuestiones de corta escala. Pero hay otras que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de cambios en el modelo exportador, en los datos de captura, en las exportaciones, en el esfuerzo pesquero. ¿Qué pasó con la entrada de las exportaciones, con la apertura en realidad del mercado de exportación, con datos comerciales, y eso cambia la escala? Entonces, bueno, esto decía el cambio de escala, de que hay trabajos que nos obligan a trabajar en pequeña escala, digamos, espacial y temporal, mientras que otros, como es el mapeo de peces que trabajamos con los pescadores deportivos, nos obliga a trabajar a nivel de toda la cuenca, y por suerte recibimos, después vamos a ver un mapa mejor, no solamente aportes para el río Paraná y río de la Plata, sino también para el Paraguay, Brasil y el río Uruguay. Entonces, lo que nosotros apostamos es que si esperamos nuevas respuestas o nuevos modelos a la gestión pesquera, tenemos que pensar en nuevas formas de construir ciencia, y en eso creemos que es necesario que haya un diálogo entre diferentes formas. Entonces, claro que usamos los métodos tradicionales de captura de peces, como son las redes de arrastre, las redes de espera, pero también sumamos los aportes de la ciencia ciudadana, porque creemos en esto de recuperar los saberes y el conocimiento del pescador, que está horas y horas y horas de la semana en el río y es el que más sabe.
Y en esto también, esto que se dijo, además de trabajar también con las encuestas a pescadores y calidad de vida, hemos sumado cuestiones que tienen que ver con estudios de ADN ambiental. Este es el proyecto al cual los invito a que nos sigan, la página web y el Instagram del MAP Peces, que ya tenemos ahora por suerte más de 3.300 pescadores, guías de pesca, compañeros, con los que venimos trabajando en este mapeo participativo. Estas son las artes tradicionales, registros claros, y esto me parece interesante mencionar simplemente en esto de esperar nuevos resultados haciendo cosas diferentes, que hemos empezado a trabajar con diferentes investigadores del CONICET, tanto de Patagonia, Vanina Vilanova del Acuario, que son referentes en el tema de ADN ambiental, metabarcoding, la FUC, vengo muy rápido, la parte genética de la FUC con Eva Rueda, para intentar identificar tanto especies no nativas en el río Paraná a través de métodos de ADN ambiental, como también, que es el objetivo primario que tenemos en mi línea, tratar de hablar de abundancias relativas de peces comerciales, principalmente a partir de este método. Esto es algo nuevo que desgraciadamente por la falta de financiamiento de los sistemas clásicos de CONICET tenemos bastante frenado, aunque está presentado, pero ahí quiero agradecer nuevamente a la provincia que ha dado relevancia al Ministerio a este tema y nos está acompañando para que podamos empezar con los estudios. Entonces, algunos de los resultados que tienen que ver con, me dijeron, habla de variabilidad del clima. Así que cuando empezamos a hablar de variabilidad del clima y cambio climático, el famoso cambio climático, no podemos hablar de series temporales de corto plazo. Estamos obligados a pensar en el largo plazo. Entonces nosotros venimos trabajando con series de datos de aproximadamente 130 años de información, que básicamente es una serie del nivel del río para un puerto de referencia, como puede ser Santa Fe, con la temperatura del agua, que eso se calcula de la del aire, y empezamos a decir, todos ya sabíamos que los peces responden a las inundaciones. Ahora, ¿cualquier inundación le da lo mismo al bicho para reproducirse y para sostener después en 4 o 5 años un stock supernumerario? No, eso lo veíamos. El tema entonces es saber, ¿de qué requiere el sabalito para que realmente mi corte sea supernumeraria 5 o 6 años después? Está claro que no es solamente la inundación del momento, sino que va a ser qué pasó los veranos anteriores y qué pasa los años consecutivos. Y ahí la importancia de la conectividad y de estar alertas a estos escenarios, o pronósticos. Cuando vemos la serie de largo plazo nos encontramos que hasta el 2019-20 realmente la bajante del 44 era la histórica que todos recordábamos, pero sobre todo por la magnitud que había tenido. O sea, es la única vez que se había registrado valores negativos de menos 1 metro. En Santa Fe nos decían, se cruzaba caminando la laguna Setúbal. Realmente fue histórico. Hasta que en 2019 el río empezó a bajar, desgraciadamente, excepto un par de picos que hemos tenido de pulsos de flujo y de cohete pasando los 4,5 metros de desborde. No hemos tenido nuevos periodos de agua alta y nos encontramos en 2019 la actividad a la actualidad, en un periodo de sequía, diría yo, sumamente prolongada y extrema que condiciona el estado de nuestras poblaciones, más allá del resto de los servicios ecosistémicos que nos ofrece el sistema del río Paraná y sus humedales. Entonces, analizando qué pasaba con estas tendencias, sin entrarles a ustedes en el detalle de esas variables, pero lo que hicimos fue como disgregar de estas 2 variables principales características que nos hablaran de cuándo empieza la inundación, cuánto dura, con qué temperatura condice, qué pasa con los periodos de aguas bajas, cómo son. Determinamos 18 variables que caracterizan al régimen hidrológico en el largo plazo, y lo que vimos es que se dan como 4 grandes tendencias que nos hablan de una cuestión bastante cíclica del comportamiento. Un primer periodo húmedo de principio del siglo pasado, seguido de un periodo seco, que es donde encontramos la bajante del 44, un nuevo periodo húmedo claramente asociado a los periodos del Niño y del Enzo, que acá está entre el 70 y 2000, estaría la creciente del 82-83, la del 92-97, y a partir del 2000 dijimos, ¿y acá qué pasará? Desgraciadamente los escenarios nos hablaban de un nuevo periodo bajante, pero como no era algo seguro y en ciencias tenemos que hablar de datos, lo dejamos como planteando ahí a ver qué pasará. Claramente creemos que es nuevamente un nuevo periodo seco frente a lo que nos enfrentamos y cada vez más extremos. No vamos a entrar al detalle de clústeres para que sepan que trabajamos estadísticamente con estos datos, no es solo una cuestión meramente descriptiva el querer caracterizar cómo son las inundaciones, pero cuando vemos qué pasaba con las capturas comerciales en relación a esas condiciones, vemos que claramente las capturas, y estos son datos de los libros de producción pesquera de la Nación, cuando había estadísticas oficiales, registradas por puerto de desembarco, por mes, por lugar, por especie, que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación para poder digitalizar esto, claramente las capturas responden a mejores condiciones hidroclimáticas.
Pero no solamente cambian las abundancias, sino que han cambiado temporalmente la estructuración del ensamble. Entonces, especies que solían ser importantes dentro del stock comercial, como eran el pacú, el dorado y el manguruyú, hoy sabemos han tenido un retroceso que ya fue parte de lo que vimos en la foto del siglo pasado, pero en la actualidad se ha dado un cambio por incorporación, lo que algunos llaman un empobrecimiento del stock comercial por otras especies que tienen menor valor, claramente, como puede ser el armado o la tararira, y que muestran además un claro predominio del sábalo con más del 90% de las capturas comerciales. Entonces, en este fino de, che, bueno, ¿qué inundaciones necesita el sábalo para ser exitoso? Y que yo te puedo decir, en 5 años la corte supernumeraria seguí explotando, que suele ser la gran pregunta de la gestión, digamos. ¿Qué hacemos y cómo venimos? Bueno, necesitamos, y esto lo vimos, que las inundaciones no solamente ocurran en primavera-verano, sino que tengan una determinada intensidad de más de 5,5 metros de intensidad, coincidiendo con el verano, y que duren más de 80, 85, 90 días en aguas altas. Cuando nos vamos a la serie actual y analizamos qué pasó con las pesquerías, vemos de que, bueno, claro, las estrellitas son esas inundaciones óptimas de primavera-verano. Claramente, cuando eso ocurre, los stocks, digamos, o las capturas son supernumerarias y se sostiene el stock. Ahora, cuando tenemos la bajante del 44 que está marcado, claramente las capturas, y ahora lo voy a mostrar con un gráfico, se fueron a pique. Pero ¿qué pasa con la apertura, y esto ya es de las exportaciones, cuando los periodos de sobrepesca se dan en condiciones que no son las óptimas para el sistema? Ahí está el mayor problema. Entonces, de nuevo, bueno, Pía, tenías que hablar de la variabilidad del clima, no de todo junto, pero vuelvo a decir que es un problema de gran escala y complejo y dinámico encima, en un megarrío. Entonces, nosotros estamos obligados, creo yo, a pensar en esto como algo que involucra el incremento del esfuerzo, los pescadores, las pesquerías, las exportaciones, el régimen hidrológico, la fluctuación del mercado y algo que aún no conocemos, que me parece grave y en eso creo que hay que trabajar, que es el mercado interno y el consumo interno de pescado para poder también acompañarlo a los datos de exportación, que también es otra discusión para otro momento. Pero bueno, estamos en claro que la conectividad es clara para asegurar no solamente la reproducción, sino también la sobrevida de estos bichitos, porque necesitamos que se dé la reproducción, pero después necesitamos que tengan dónde vivir, o sea, que tengan las famosas nurseries, lagunas a la planicie, que no se tienen que secar, para que tengan dónde criarse, desarrollarse, protegerse y no estar en el cauce principal. Y bueno, cuando empezó la bajante nos preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar? El único dato que teníamos de bajante extrema era la bajante del 44, así que analizamos los datos y les mostramos, esta es la foto que tenemos, no sabíamos otra cosa, y claramente veíamos que las capturas iban a pique, igual que se iba a pique el nivel del río. Y a partir del 2000 analizamos entonces las ventanas temporales que sí conocíamos con datos ya pesqueros propios. Acá es cuando yo empecé más o menos en el laboratorio, 2009-2010, que tuvimos 2 inundaciones óptimas de primavera-verano, y este recuadro rojo es cuando empiezan las bajantes extremas. Esto es un análisis de estructura de talla, todo esto ya son datos propios, y claramente ahí se ve que cuando ocurren las grandes inundaciones de primavera-verano, se asegura el éxito reproductivo de las especies, mientras que con la bajante del 2019 en adelante, claramente no hubo éxito reproductivo. Entonces, cuando superponemos nuestros datos con los del Ministerio de Producción de Santa Fe, digamos, que tenían controlados, vemos que por suerte hay una buena superposición de datos. Y esto es lo importante de trabajar con muchas fuentes de información, porque son las que de última a futuro nos van a permitir hablar de una previsión. Claramente estos escenarios son los óptimos, y esta corte, la del 2015-2016 y la del 2009-2010, es la que aún está sustentando las pesquerías actuales en este momento. Lo mismo que ya nos había pasado con esta corte, que era la última grande del Niño de fines del siglo pasado. Bueno, en el corto plazo, ¿qué pasó? Se vino la bajante y bueno, había que seguir muestreando. Vimos que la gente, en realidad lo de ciencia ciudadana surgió porque, y está bueno decir cómo aparecen las ideas, porque veníamos saliendo de la pandemia y la verdad que nos encontramos con que nuestros amigos guías de pesca o pescadores con los que trabajábamos venían levantando doradillo a morir, sabalito a morir, y nosotros justo no veníamos muestreando, pues se nos habían caído los proyectos. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer que sea barato? Arrastres, obviamente. Pero dijimos, bueno, esta gente que está todo el día en el río, ¿cómo hacemos para transformar su registro en un dato realmente con toda la gente que conocemos? Y ahí empezamos a charlar con Pepe, con Juan, con la gente que conocíamos, digamos, de las asociaciones de pesca, y se nos ocurrió crear este mapeo participativo que recién 1 año y medio después logró financiamiento nacional. Y bueno, de nuevo, repensar que este cambio de escala
claramente cuando analizamos los datos, y eso es lo que quiero mostrar, no es solamente la cuestión hidrológica y cómo responde, sino a nivel del paisaje, por unidades de paisaje o unidades geomorfológicas, porque esto también depende de la producción, no solamente para las capturas comerciales, sino, vuelvo a decir, para un productor, por ejemplo, con un proyecto acuícola, también es algo que tenemos que mirar por una cuestión de ubicación, de conectividad, sedimentos, velocidad de la corriente, un montón de cuestiones. ¿Y qué pasó? Y esto está bueno mostrarlo, porque si no en ciencias como que siempre mostramos lo que responde a mi hipótesis. Las inundaciones óptimas de verano. Bueno, no. Noviembre 2022, un pulso de flujo que no es lo óptimo para el sistema, cardúmenes y cardúmenes y cardúmenes de sabalito que los juntábamos directamente con bolsas para hacer un método de conteo de esfuerzo y devolverlos al agua y solo llevar una muestra al laboratorio. Por eso está cortada la barra, porque son más de 3.000 ejemplares de peces comerciales, pero principalmente eran sábalo, y veníamos de 3 años de bajante. Y bueno, ¿y qué pasó? El sistema tiene esas cosas que a veces no podemos responder. Nosotros creemos o apostamos, a lo próximo que vamos a publicar, es que esto se dio durante un pulso de flujo después de 3 años de una bajante muy pronunciada, y creemos que puede tener que ver con una cuestión de resiliencia ecológica de las especies, ya que después no se volvió a registrar, no solo por nuestros datos, sino tampoco por EBIPES u otros. Cuando analizamos esas capturas, se dan en determinadas unidades geomorfológicas y no en todas. Y entonces, vuelvo para cerrar. El repensar el futuro de la pesca y de qué depende, claramente que no depende solamente del éxito reproductivo, depende del paisaje, depende de hacer un manejo ecosistémico que realmente tenga un enfoque ecosistémico pesquero, que es la recomendación, que tenga una mirada holística integral, que contemple también los saberes y la interconexión de actores que participan, que piensa la salud ecosistémica, pero también de los peces, y que contemple claramente por dónde va el modelo productivo. Porque claramente, como ya se dijo, aunque algunos lo quieran negar o poner en duda, el cambio climático existe y los escenarios futuros para nuestra región, desgraciadamente, no son alentadores, y esto no es nuevo, esto está publicado en la página de Nación desde el 2015, y es lo que se viene verificando, que allá ya se dijo, creo que lo dijiste vos incluso, Rubén, que es una cuestión de retroceso de los caudales medios, y claramente tiene que ver con un incremento de la temperatura y compensación con evapotranspiración. Entonces bajan los caudales y es lo que estamos viendo. Entonces, a conclusión, y llego, perdón, ayer lo dijo incluso el ministro, es fundamental tener datos. Necesitamos datos, y cada vez más robustos, sistematizados, con una gran representación espacial y temporal, porque no hablamos, y vuelvo a decir, y no es por menospreciar, de un pequeño río de montaña con 20 especies. Estamos hablando de un megarío que recorre gran parte de la cuenca del Plata en territorio argentino, que está arriba del acuífero guaraní, del cual dependen la vida, la forma de vida, la identidad, la pesca y la historia de toda una comunidad de la Mesopotamia. Somos 2 nomás las provincias que exportamos y pocos los países que exportamos nuestros peces al mundo. Entonces creo que es lo que planteamos siempre, finalmente, que hablar de la sostenibilidad es pensar en planes de manejo que realmente sean integrados, holísticos, participativos, pero creo que nos obliga también a pensar esto, que el manejo integral tiene que integrar conocimientos locales, científicos, técnicos, que la gestión esté interesada me parece clave. Hay que involucrar a los diferentes actores, hay que pensar en una salud, y hay que pensar que la salud de los ecosistemas no es solo porque hay que preservar el bicho y ser ecologista verde, sino porque realmente también de eso va a depender nuestro futuro, nuestra salud integral. Y bueno, nada, eso. Hablé muy rápido, perdón, pero eso. Todo esto se sustenta gracias a proyectos, y eso también está bueno decirlo, porque se necesita para poder investigar. Así que bueno, muchas gracias.